les va? Les doy la bienvenida a la Facultad de Arquitectura. Tal vez ya se lo hayan dicho, pero ustedes van a empezar a partir de hoy una etapa muy linda de su vida, que es la de la vida universitaria. Les aseguro que más allá de las cosas buenas y malas, el saldo siempre es bueno, y aunque uno no termine su carrera como profesional, egresado de la universidad, ya el hecho de haber pasado por ella los va a posicionar de manera diferente frente al conjunto de la sociedad, en el sentido de que les va a enseñar un montón de cosas en cuanto a convivencia, en cuanto a trato. Van a ver ustedes que en la universidad estamos todo el tiempo pensando, al menos los que estamos en la Facultad de Arquitectura, en casi una misma cosa, y van a descubrir también de que no hay una verdad absoluta. Que lo que piensa mi compañero o quien tengo al lado es tan valioso como lo que pienso yo, y esto tiene que ver con algo que vamos a ver y que les voy a contar, que es el discurso o la defensa de una idea. El taller al que yo pertenezco, el taller 7, lo fundamos con la arquitecta Viviana Chaposnik, es el apellido que ustedes ven ahí, pero Viviana se jubiló este año, así que es un taller que queda en manos de nosotros, que somos sus herederos, el cuerpo docente, y que de alguna manera venimos trabajando en esto con mucho ahínco, con muchas ganas, procurando que ustedes empiecen a descubrir realmente qué es la arquitectura, que de esto es de lo que venimos a hablar. En especial, el tema por el que me convocaron acá en el curso, y que puede ser que a ustedes les sirva algo de lo que yo ahora vaya a decir, tiene que ver con el espacio y la función. ¿Qué es cómo el espacio y la función? Bueno, en principio, a mí me gusta hacer como un gran reduccionismo de todo esto, y decir que en el mundo existen las cosas, las entidades, por un lado, y los fenómenos por otro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá hay cosas, está el aula, están las mesas, su maqueta, nosotros somos entidades, personas, y después hay un fenómeno que se produce. En este momento, por ejemplo, yo hablo, ustedes me escuchan, a partir de lo que yo digo piensan, eso va a generar una idea, y que después se va a producir en un proyecto. Ese proyecto hoy es esa maqueta que ustedes tienen delante, que es una cosa que si fueran arquitectos, incluso llegaría a la instancia de estar materializada y puesta en la realidad, para que la gente la use. Entonces, pasaría de ser un fenómeno a ser algo, a ser una cosa. ¿Qué es la cosa que a nosotros nos preocupa como pensadores del espacio que el hombre habita? Justamente su hábitat, el lugar donde vivir, que no es cualquier lugar. No es que uno se acomoda como un vegetal a un rincón y se acostumbra y crece, no. La vida, para que sea una vida plena, necesita atender a un montón de factores. No todos los lugares son dados para habitar. Y cuando hablamos de habitar, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos básicamente también de dos cosas. El espacio íntimo, privado, en el que uno está con uno mismo, y el espacio social, donde uno se encuentra con los demás. Ese lugar, de alguna manera, requiere una forma, o un lugar, una arquitectura, de alguna manera está preanunciando o hablándome de algo que pasa ahí. Por ejemplo, si este salón estuviera vacío completamente y ustedes estuvieran sentados allí y yo tampoco estuviera hablando, su forma, el equipamiento, nos estaría diciendo de alguna manera que sirve como lugar para congregar esta pequeña multitud que somos hoy. Posiblemente, si uno sigue mirando las distintas cosas que forman el aula, podría llegar a descubrir cuál es la función que aquí se produce. Entonces hablamos de que hay funciones que requieren un espacio para que se produzcan, un lugar arquitectónico, y eso es lo que nosotros vemos en esta materia y en esta disciplina. En relación al lugar, podemos decir que el hombre siempre se tuvo que acomodar en el mundo frente a la incertidumbre del entorno, en un hábitat que le fuera lo más propicio posible. Desde que acumuló las primeras piedras o hizo el primer hoyo en la tierra como para guarecerse, hasta los últimos edificios que están produciendo con la mejor tecnología. Siempre el tema fue reducir ese estado de incertidumbre que a veces el mundo me presenta. Y no es solamente
el hábitat, el espacio donde me meto. Tiene que ver con la producción de un montón de otras cosas que son categorías espaciales o categorías de productos o de cosas que hacen al habitar. Por ejemplo, los muebles. Por ejemplo, hablando asimismo del hábitat, puede ser el hábitat privado, la casa de una persona, o el hábitat común, el aula de una facultad. Todas las categorías de espacio que hacen al habitar. Desde cierto punto de vista, si uno piensa en la casa del hombre y lo compara con las cosas que el hombre fabrica, uno podría decir, casi como una metáfora, lo que decía Le Corbusier, que la casa del hombre es la máquina para vivir. Es el objeto, el artefacto que el hombre crea para que se pueda desarrollar la vida. De alguna manera es un concepto, tal vez nuevo para nosotros, es la primera vez que lo escuchamos, pero si uno se sienta y se pone a pensar en él, se da cuenta y sí, de alguna manera, nuestras casas son nuestra máquina de habitar. Y nosotros como alumnos, ¿qué frente a la disciplina? Bueno, tenemos que pensar que el alumno de arquitectura aprende a proyectar y por lo tanto proyecta. Pero existe una diferencia con el arquitecto. A pesar de que lo que el alumno proyecta lo piensa para un destinatario específico o para la gente, de última, esto uno lo hace siempre para alguien, que puede ser un individuo, una familia, un grupo social, una ciudad, depende de la escala, uno siempre proyecta, pero lamentablemente, o afortunadamente, hasta que nos formemos, el proyecto que ven es un proyecto en arquitectura no construida. Sin embargo, el hecho de que uno no construya lo que piensa o proyecta en la facultad no significa que sea de menor calidad. Es decir, lo que le da carácter arquitectónico a una idea no es justamente la posibilidad de que esto sea o no construido. Uno sabe que se está preparando para construir, pero hay un juego, digamos como un código entre los docentes y ustedes, que dice que el alumno proyecta pero no construye. Hay un proyectar sin construir. Uno no puede decir que toda esta producción que ustedes están viendo ahora desfilar en este momento, que son trabajos de alumnos de primer año a sexto, que han ido aprendiendo, no es espacio arquitectónico. Sin embargo, es todo espacio que ha quedado ahí, lamentable o afortunadamente, en una idea, en un dibujo, en una representación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentido de que algo sea arquitectónico o no sea arquitectónico? Bueno, ustedes ya lo han podido comprobar en el curso. Tienen que explicarle a su ayudante por qué quisieron hacer algo de determinada manera. Hay un discurso. Discurso no es lo que los políticos hacen solamente de pararse en un estrado y hablar. Discurso es la defensa de una idea. El defender lo que yo pienso. Y ahí viene lo de la multiplicidad de voces que les decía al principio. La verdad de mi compañero es tan importante como lo que yo pienso. Tenemos que confrontar. Yo te doy mis razones y vos me das las tuyas. Y vamos a ver cuál de las dos es más adecuada respecto de lo que yo quiero hacer. Eso es aprender de alguna manera la esencia de lo que sucede en la Facultad de Arquitectura y en la universidad, que es muy importante. Ustedes como alumnos tienen que aprender a ser receptivos de la experiencia de otras personas que tal vez hayan ya transitado su camino. Y entonces escuchar y ver, pero al mismo tiempo argumentar. Decir, yo hago esto porque me parece que puede ser así. Este dibujo es un dibujo que pertenece a un cuento muy lindo, una pequeña novela que se llama El Principito, tal vez hayan leído o visto la película, en la que el autor hace este dibujo y se lo muestra a la gente, sobre todo a la gente grande. Él lo hace cuando era un chico y les pregunta, les dice, ¿les da miedo? La gente lo mira y dice, no, a mí un sombrero no me da miedo, no me asusta. Y el autor se sentía decepcionado, tuvo que hacer un segundo dibujo y entonces mostró como dentro de esa forma había un elefante y se explicaba, no es un sombrero, es una boa gigante que ha devorado un elefante. Existen estas boas. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvo que hacer un segundo dibujo para explicar una idea y en ese segundo dibujo apareció la explicación, la razón, el discurso que defendía su idea proyectual o la idea de su dibujo. Si
siempre esas ideas persiguen un estado de mejora respecto al momento en el que estamos viviendo. Podemos decir que hay una utopía por detrás, algo que intenta mejorar una situación actual. Es una arquitectura imaginaria, por lo tanto, la que uno hace, sí, la imaginación tiene un aporte en esto, pero ¿es una fantasía? No, una fantasía no es, porque hay cosas que indefectiblemente uno tiene que responder y tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, en este cuadro, la ley de gravedad. Aunque a mí me guste, las cosas no flotan, se apoyan. El cuerpo humano tiene formas promedio, tenemos dos ojos, dos piernas en general, una proporción, una altura. Estas son condiciones que hacen que la arquitectura sea de una manera y no de otra. No volamos, por ejemplo. Entonces, la fantasía no cabe aquí. Pero sí, tiene que haber siempre una cuota de imaginación y de utopía que esté sustentada por un discurso, que es lo que de alguna manera va a defender mi idea frente al medio, cuando la tenga que mostrar, cuando la tenga que explicar. Entonces vamos más concretamente al tema de hoy, que es esto. Cuando se corta la luz, por ejemplo, y uno prende una vela, y hay una corriente de aire que la quiere apagar, uno pone rápidamente la mano, con un gesto casi que ni lo piensa, ¿no? Uno hace así para que la vela no se apague, y entonces sucede el fenómeno. La mano, que en ese momento está jugando el rol de una cosa, crea un pequeño espacio cobijado del viento que hace que se produzca el fenómeno ese de que la llama no se apague y podamos iluminar. Cosas y fenómenos. Hay cosas en la naturaleza que están dadas, como por ejemplo los árboles, que para quienes estudiamos arquitectura se transforma en una metáfora maravillosa de lo que puede ser la arquitectura, porque el árbol, piensen ustedes, primero es una estructura plantada, puesta ahí, que tiene un diseño estructural, algo que está enterrado que lo sostiene como una gran base, un tronco, unas ramas, que son una estructura desplegada que se llena de hojas y forma una copa, que cobija, y de alguna manera marca un espacio en el gran espacio infinito. Prácticamente uno podría decir, pensando al mirar un árbol a partir de ahora que empezó la facultad, y decir, hay otro espacio dentro de un espacio calificado, en el que pueden pasar cosas. En el norte argentino, por ejemplo, en determinados momentos del año puede ser un aula al aire libre. ¿Y por qué esto no puede ser motivo de imaginación y de pensar, y si la arquitectura fuera como un gran árbol artificial que nos cobija, donde nosotros definimos un espacio y nos metemos, y entonces en él empezamos a establecer determinada función y actividad? ¿Por qué no? Una persona, que fue Leonardo da Vinci, que pintó este cuadro muy conocido, y que dicen algunos que era un autorretrato desdibujado del mismo, por eso un poco el misterio que encierra el retrato de la Gioconda. Leonardo era una persona acostumbrada a pensar en esto de las cosas y los fenómenos. Y él, por ejemplo, imaginó que el hombre, a partir de las máquinas que él creaba, podía ganar libertades y dominio del mundo. Imaginó máquinas que eran tanques de guerra. Él después esas cosas que fabricaba las vendía y de eso vivía. Imaginó máquinas para volar, por ejemplo, que después construía. Pero ¿qué pasaba? A Leonardo le pasaba lo siguiente: para que estas cosas funcionaran necesitaba de la fuerza del hombre el 100% del tiempo. Para que esas alas volaran y el hombre pudiera volar, el hombre iba a tener que ponerse esas alas y estar moviendo los brazos constantemente. O para que un tanque funcionara, los hombres, los soldados tenían que caminar adentro de un aparato moviendo unas manijas constantemente. Lo preocupaba mucho a Leonardo cómo era la libertad que se podía generar entre una cosa y el hombre. Y entonces pensó mucho en el ser humano, en las formas del cuerpo del hombre adaptadas a las máquinas para poderlas mover, pero tenía una gran frustración que era: ¿qué es la energía que el hombre tiene para mover las cosas? ¿Dónde está? ¿Cuál es la pila? Entonces hacía lo que se conoce de Leonardo, que era algo que estaba prohibido para su época, que era ir al cementerio y secar cuerpos, abrirlos, observarlos, para intentar descubrir dónde estaba el origen y el nacimiento de toda esa energía. Lamentablemente, Leonardo no llegó a conocer las energías que
no dependían de la fuerza humana. Por ejemplo, el vapor, por ejemplo, los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, que a finales del siglo XIX, principios del XX, dieron una revolución y un cambio a todo esto de las máquinas. Y entonces aparecieron los gérmenes de muchas de las máquinas que conocemos hoy, por ejemplo el ferrocarril. A quien le tocó vivir esa época, como si fuera un Leonardo contemporáneo, fue alguien que seguramente ustedes ya le nombraron en este curso, que es Le Corbusier. Y Le Corbusier también pensó en el hombre, pero ya tenía como un plafón, un punto de arranque diferente al de Leonardo. Estaban las máquinas. Él fue el que dijo: la casa es la máquina de habitar. Y entonces, a la manera de Leonardo, hacía sus dibujos del hombre, marcando situaciones específicas que iban a determinar la forma de las cosas. Por ejemplo, el promedio de la altura de la rodilla en el cuerpo humano está más o menos en 40 y pico de centímetros, con lo cual el asiento de la silla tiene que tener una relación con eso para que sentarme sea cómodo. O la altura de la mesa tiene que tener una altura tal que yo estirando el brazo pueda apoyar la mano, porque me sirve y funcionalmente es lo que sirve. Y la combinación de la silla con la mesa arma un sistema que a mí me permite estar sentado para comer. Todo eso es lo que empezó a pensar del espacio habitable, del espacio que ocupa el hombre. Y por lo tanto, obviamente, la arquitectura, desde su objeto, desde su punto de vista, en cierto modo era una máquina. Empezó a pasar esto. Estas dos creaciones son contemporáneas. No es un auto viejo frente a una casa nueva. No. El auto que se hacía en el momento que los arquitectos de la modernidad hacían estas obras era este. Es decir, la arquitectura por momentos estuvo en un estadio de avance en cuanto a forma, en cuanto a estética, en cuanto a síntesis, respecto de otras máquinas que todavía tenían el resabio de lo que eran los antiguos carruajes. Miren las ruedas, por ejemplo. Y había otras máquinas que inspiraban a Le Corbusier. Por ejemplo, el barco transatlántico. Trasladaban un montón de gente viviendo junta en el mar de un continente al otro, que tenían que estar ahí por 20 días. Frente a la crisis habitacional, hacían falta viviendas para mucha gente en Europa, las guerras, la revolución industrial, el problema habitacional que el siglo XX trajo consigo. Y él pensó: ¿por qué la arquitectura no es como un gran barco donde cada familia tiene su camarote y vive en comunidad? Y entonces empezó a hacer esos dibujos que se terminaron siendo proyectos, como esta unidad de habitación, que era realmente una utopía. Esas utopías que yo les decía al principio, era un edificio donde cada uno tenía su unidad, su casa, pero además estaban los negocios, y además había una terraza de uso donde uno podía ir a tomar sol, refrescarse, encontrarse con la naturaleza, la planta baja, como un gran transatlántico arquitectónico. Y desde ese punto de vista, Le Corbusier creaba todos esos objetos que hacen al habitar. No solamente el espacio que contenía la vida del hombre, sino también los muebles, las ventanas, los objetos. Era un diseñador a todo nivel. Ustedes hoy tienen el desafío de generar un espacio albergante del hombre, que no tiene un fin específicamente determinado, pero sabemos que la persona que lo va a ocupar, en la que ustedes tienen que empezar a pensar, tiene una vida y tiene una sensibilidad frente al espacio. Por lo tanto, nosotros le tenemos que dar determinadas calidades a ese espacio. La posibilidad de que lo recorra y sienta cosas, más allá de que funcionalmente se sienta como en una máquina, se sienta en condiciones óptimas de habitabilidad. Lo que están viendo ustedes ahora son proyectos que terminan haciendo los alumnos de primer año de nuestro taller, donde todas estas cosas se van puliendo y se van profundizando, y entonces terminan los alumnos haciendo una vivienda que tal vez sea uno de los temas más comunes para un arquitecto, pero tal vez los que todavía despierten más incógnitas, porque como la vida del hombre va cambiando década a década, la casa también va cambiando. Piensen ustedes que hace 20 años empezaba la era digital y los aparatos que uno tenía en su casa no eran los que tiene hoy, la posibilidad tecnológica no era la misma, por lo tanto la casa era diferente. Había espacios que hoy entrarían en desuso, el hábitat empezó a ser de otro modo. Hoy la gente no concebiría
una casa sin una pantalla en la que apareciera información del exterior, no concebiría una vida sin internet, o sin un lugar donde poder abrir, por ejemplo, una notebook para trabajar. Y todo esto ha sido una revolución que ha tenido funcionalmente un impacto en lo que es la vivienda. Entonces, todas estas cosas son las cosas en las que el arquitecto piensa, en las que nosotros, desde nuestra humilde posición de docentes, hablamos con ustedes, intentamos que ustedes conozcan y que empiecen a pensar. Y digo humildemente porque a pesar de que hace muchos años que enseñamos arquitectura, todavía aún nosotros no tenemos la verdad absoluta, y creo que no la vamos a tener, respecto de por dónde pasan las verdades del espacio que el hombre proyecta para otro. Sí, hay cosas que son inamovibles y que son las que ustedes casi con mayor claridad van a recibir en lo inmediato, pero siempre el hábitat humano va a despertar ese horizonte de incógnita donde nada está dicho, no está dicha la última palabra, y donde, bueno, por suerte vamos a poder estar activos y pensantes durante mucho tiempo. Todo esto que ustedes están viendo son producciones de alumnos, estas son entregas finales. Hay otras materias de la facultad que les van a enseñar a producir estos dibujos, no se asusten, todo se aprende. Y estos son proyectos de otros años, como para que vean hacia dónde se va orientando de alguna manera la formación que ustedes van a recibir. Y esas son algunas fotos de nuestro taller en funcionamiento. Como dijo Gustavo Pagani, nosotros estamos en el turno de la noche, somos un taller muy sólido en el sentido de que somos un grupo de docentes que nos conocemos bien y que esperamos recibirlos cuando se tengan que inscribir. Bueno, les auguro un buen comienzo en la universidad y que tengan una linda tarde. Gracias.